La Navidad es una fecha de grandes conmemoraciones, de grandes eventos en el mundo occidental, en nuestro mundo. Y en este mundo en que estamos inmersos los cristianos, hay una gran controversia si debemos celebrar o no la Navidad, si el árbol sí, si el árbol no, si las esferas sí, si las esferas no. Entonces, el día de hoy vamos a ver desde el punto de vista bíblico qué significado tiene la Navidad para nosotros los que creemos en Cristo y si debemos celebrarla o no. Bienvenidos, empecemos con una oración. Señor Dios Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, primeramente porque nos permite estar hoy en tu presencia, en compañía de tu Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tomes el control de la palabra que hablamos Señor, que sea para tu alabanza, para tu gloria, para tu honor, como todo lo que hacemos. Como decía, la Biblia contiene pasajes muy bellos respecto desde el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo hasta lo que es propiamente su nacimiento, hasta cierta edad, luego se corta y vuelve después. Pero hay aspectos muy importantes que nosotros tenemos que ver en el nacimiento de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí mucha gente, incluso es motivo de gran controversia y en algunos casos de grandes conflictos existenciales de algunos hermanos, si celebro o no la celebro, si pongo arbolito, si no pongo arbolito, si pongo series, si pongo corona, etcétera. Entonces, de eso no vamos a hablar. Ahí hay libertad de conciencia, ¿verdad? El igual que comer carne de puerco o no comer carne de puerco, eso es una libertad de conciencia, ¿no? Porque al final de cuentas, pues mucha gente pone un adorno, pero no está adorando a alguien pagano. Si antes se adoró con eso a alguien, pues bueno, pero no vamos a entrar en esa controversia si ya no puede o no poner arbolito o puede uno usar luces o esferas, ¿no? No es el punto. El punto nuestro creo que es más trascendental con respecto a qué representa para nosotros la Navidad, esa palabra que viene de natividad, que viene de nacimiento. Entonces, para nosotros es necesario entender de qué hablamos cuando hablamos de Navidad. Claro que no hablamos en el sentido cristiano de arbolitos, de luces, de Santa Claus, de regalos, de tamales, de piñuelos. No, esa es otra cosa. Para nosotros la Navidad debe ser otra cosa. Esa es una festividad como hay muchas otras, que el Día de la Amistad, que el Día del Compadre. Es una festividad del mundo que, conforme a tu conciencia, podrás o no celebrar. Entonces, ¿pero qué significa y qué importancia tiene la Navidad? Vamos a Lucas 2, del 6 al 20, donde el doctor Lucas, el médico Lucas, nos relata qué sucedió en ese día. Dice, y aconteció que estando ellos ahí, se refiere a María y José, se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, nuestro Señor Jesús. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, doy buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todo lo que oyeron. Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, aquí es un relato relativamente largo de lo que es el día y la hora en que nace el Señor, que no necesariamente es el 24 de diciembre. Sobre eso hay mucha discusión y tampoco vamos a entrar en esta controversia. Lo que sí es un hecho es que el Señor Jesucristo nació, y nació en Belén, de una virgen, tal y como las profecías de muchos siglos atrás habían ya señalado en el Antiguo Testamento. Sí, entonces, celebrar Navidad es celebrar que se estableció esa fecha por X o por Y motivos. Eso es en el mundo. Nosotros simple y sencillamente debemos celebrar y recordar y valorar y dimensionar la importancia que tiene este hecho. ¿Sí? Dice que valorar y aceptar que Cristo nació, se encarnó, Dios encarnado, Dios vuelto hombre, 100% Dios y 100% hombre, es un acto de fe básico, fundamental, donde nosotros fundamentamos una parte de nuestra teología, de nuestra visión bíblica, porque si Cristo no nació, tal y como se relata aquí en estos versículos, de veras es inválido todo lo demás. Los judíos estaban esperando un Mesías que iba a nacer de una virgen, un Mesías que iba a nacer en Belén Efrata de David. Entonces, esto se cumple en este momento. Y si nosotros no creemos eso, que mucha gente incluso ya lo pone en tela de dudas, mucha gente dice que Jesús no nació, que nació, mil cosas para tratar de negar, es sobre el enemigo. El enemigo siempre ha tratado de combatir todo lo que se refiere a Cristo. Y negar su nacimiento es borrarlo del mapa, porque si alguien no nació en las condiciones que debe haber nacido, ya todo lo demás no tendría validez. Y porque es muy importante en creer, ¿verdad?, en que Cristo nació como hombre. No era un espíritu. Nuestro Señor Jesucristo no era un espíritu. No era alguien que había brotado espontáneamente, no. El Señor había estado en el vientre de una virgen. Había nacido de una virgen, como naciste tú y como nací yo. Nuestro Señor se encarnó. Y es muy importante saberlo, porque incluso Juan, veamos el versículo 2, Juan da y resalta la importancia que tiene el creer que Cristo nació de esta manera. Dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Dios ha venido en carne es de Dios. O sea, hay que estar seguros, convencidos de que Dios nació en carne, ha venido en carne. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínense la trascendencia que tiene el que nosotros estemos convencidos y ciertos de que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado, nació en una virgen y nació en Belén como estaba previsto.
Es importantísimo. El que no cree esto, el que cree que la Navidad, como lo cree el mundo, es un momento para no trabajar, es un momento para emborracharse, es un movimiento para reventarse, es un movimiento para andar saltando en una disco, es un momento para hacerse regalos, para darse abrazos. Qué bueno que los abrazos y los regalos sean, eso es bueno en cualquier momento. Pero cuando tratamos de sustituir lo que es este hecho trascendente y importante, tan importante, que divide la historia del mundo occidental en dos, antes y después de Cristo. Esa es la importancia. Y que nace y que se da el evento más importante de la historia del mundo. Tan importante es que divide la historia del mundo en dos. Entonces, no es simplemente que nació un niño, ay, mira qué bonito en su pesebrito, y nació pobrecito, y le envolvieron con trapitos, y estaban los animalitos ahí. No, espérate, eso no es importante. Eso es una telenovela. Esa es la versión telenovela. Lo importante y lo trascendente es que ese anuncio que habían hecho los profetas, ese anuncio que había dado el ángel a María, ese anuncio se estaba convirtiendo en... Y luego, ese anuncio que hacen los ángeles a los pastores, que les dicen, aquí que traigo una buena noticia, es decir, un evangelio, una buena noticia, ¿verdad? Que el día de hoy, inequívocamente, ya hoy, ahorita, les nació un Salvador. Les traigo noticias de gran gozo para todo el pueblo. El día de hoy en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo, el Señor. Ese era el Mesías esperado, era el Jesucristo, era el Cristo esperado. No estamos celebrando el nacimiento simple y sencillamente de un niño bonito, delicado, como son todos los niños del mundo, bonitos, delicados, preciosos. No, estamos recordando y celebrando, porque merece una celebración, que el ser más grande que ha pisado la tierra hubiera nacido, que el Cristo haya nacido, que el Salvador, tu Salvador, mi Salvador, haya nacido conforme a la ley, a la ley y a los profetas, ¿verdad? Cumpliendo todas las profecías, y que venga a salvarnos. Porque miren, hermanos, nosotros en el cristianismo, y qué bien que lo hagamos, damos una trascendental, porque lo es, importancia al ministerio de Jesús predicando, y es súper importante que demos una gran importancia a su crucifixión, y es sumamente importante ya su resurrección. Esto era el plan de salvación, pero el plan de salvación no empieza ni termina entre la predicación de los Señor Jesucristo, su aprehensión y su muerte, su resurrección. No, el plan de salvación empieza desde el momento en que el Espíritu viene y cubre a María, deja a un ser en sus entrañas y luego nace. El plan de salvación contemplaba todo eso, y tan lo contemplaba que los profetas ya habían, como lo vamos a ver en algunos versículos más adelante, ya habían anunciado que iban a ser un niño, una virgen, a ser un Salvador, iba a ser en Belén. Toda una serie de profecías que se fueron cumpliendo una a una con el Señor. El nacimiento del Señor, nuestro Señor Jesús, es un hecho fundamental en nuestras convicciones, tan como lo es su muerte y su resurrección. Porque si esto no es cierto, lo otro de poco vale. ¿Y por qué digo de poco vale? Porque si el que nació acá no era el Cristo, no era el elegido, no era el llamado, ¿sí? El que siguió, creció y murió, ya no era el que estaban esperando. Pero si era el que estábamos esperando, como lo es aquí, él puede tener una vida perfecta, sin pecado, llegar a su ministerio de predicación, llegar a su aprehensión, crucifixión, muerte y resurrección. Pues tenemos el paquete completo de nuestras creencias. Él es
el Salvador. Él es Dios encarnado. Él es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, nosotros vamos a ver el versículo, en el siguiente versículo, Juan 2:6. ¿Sí? Juan 2:6, ¿qué nos dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que hace. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, y en obediencia al plan de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, tuvo que encarnarse, y tuvo porque Él así lo había decidido, es decir, que también Él así lo había decidido, venir al mundo, nacer en carne, ser hombre como tú, como yo, renunciar a todo el privilegio que tenía de haber vivido durante la eternidad en la gloria, en comunión con el Padre, en comunión con el Espíritu Santo, sin frío, sin dolor, sin hambre, sin tener que cansarse caminando los kilómetros y kilómetros caminando, Señor Jesús, en el sol, en la tierra, en tener que comer, tener que ir al baño. O sea, él era un hombre como tú, como yo, iba al baño, ¿verdad? Tenía que bañarse, tenía que cambiarse de ropa. Entonces, él renunció, ¿verdad? Dice que no estimó, no le dio gran valor a ser igual que Dios y venir a ser un hombre como tú y como yo, incluso con nuestras debilidades y defectos. La diferencia es que a ti y a mí las debilidades y defectos de nuestra naturaleza caída nos han sometido. Él pudo vencer todas esas debilidades y esos defectos y no pecar. Acordémonos que Él fue tentado en todo, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Él fue tentado en todo, así como tú eres tentado para comer de más, así como eres tentado para la cuestión, o somos tentados para la cuestión monetaria, también Él fue tentado. Él fue tentado en, a ver, muéstrate grande y poderoso. Él fue con el poder que tenía con el Padre especial. No se le acercaron a nosotros, ¿no? Claro, seguramente no lo consigna la Biblia, pero en nuestra naturaleza, en nuestro mundo, ver de alguien con poder, con esto, se le acerca de manera forma legítima o ilegítima, eso no es el punto. Pero el Señor fue tentado en todo, dice la Biblia. Y cuando dice en todo, ahora sí que lo dice todo, ¿verdad? Fue tentado en todo. Pero Él no pecó, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que Cristo, como dicen algunas religiones, no es un ángel. No es que es un ángel superior, después de Dios, pero no Dios, no. Cristo es Dios. Es parte de la Santísima Trinidad. Cristo es Dios. Cristo no es un ángel. Otros dicen, no, es un profeta. No, Cristo no es un profeta. Cristo es Dios. Otros dicen, Cristo es un ángel. No, Cristo no es un ángel. Es otros todavía no. Cristo es un extraterrestre. Bueno, ya mejor no vale ni siquiera el comentario. No, Cristo no es ni un ángel, ni un profeta, ni un gran maestro, ni un extraterrestre. Cristo es Dios encarnado. 100% Dios y 100% hombre. Que vino a cumplir toda la profecía y todo el plan de salvación, esta última parte del plan de salvación que el Señor tenía preparado para que tú y yo pudiéramos ser salvos, tú y yo pudiéramos encontrarnos en la gracia de Él y tú y yo pudiéramos estar en su reino. Entonces, como les digo, la encarnación es un hecho fundamental como parámetro, como guía y como referencia de su encarnación como hombre y de su divinidad como Dios. Porque Él fue hombre. Vamos al siguiente versículo. Él fue hombre en el sentido más amplio de la palabra. Dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda padecerse en nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es lo que les digo, nuestro Señor, y lo consigna la Biblia, Él es nuestro sacerdote, que ruegan ante nuestro Padre,
padre, ¿verdad? Es el que guía, es el que les enseña. Él es el más grande sacerdote que tenemos. Dice, pero él es en su servidumbre. ¿Por qué? Porque él estuvo en carne. Él sintió frío. Él lloró cuando Lázaro muere. Imagínense, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Yo que nunca había sentido dolor. ¿Qué es esto? Y su naturaleza humana le hizo derramar lágrimas. Cuando estaba antes de partir a la cruz, que fue y le rogó al Padre, ¿verdad? Señor, si es posible, pásame esta copa. Y ver, dice en ese pasaje, mi corazón está turbado. Es decir, está turbado. El Señor fue a veces que no se tuvo vuestro corazón. En ese momento el corazón del Señor estaba turbado. Su carne sabía lo que le esperaba. El dolor, ¿verdad? La humillación, la traición. El sentir que si uno de sus discípulos, su tesorero, lo iba a vender. Su gran amigo, su amigo, Pedro, lo iba a negar. Sus discípulos iban a esparcirse y a esconderse todos. Iba a ser escondido, iba a ser golpeado, iba a ser lapidado, iba a ser crucificado. Claro. ¿Verdad? En días anteriores acompañé a uno de mis nietos a que le curaran una uña. Le pusieron anestesia y toda la cosa, y la doctora se acercaba con el bisturí a tratar de quitarle ahí parte de la uña, pero temblando, todavía no lo tocaban y ya estaba, pero todo alterado, todo con un miedo, con un pánico, con un temblor, tratando de retirar el pie que le están empezando a tender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne, cuando la gente la van a inyectar, desde antes de inyectarla ya está sufriendo. Entonces, el Señor se fue humilde en ese momento, él fue 100% Dios, pero también siempre fue 100% hombre. Y como les digo, fue tentado en todo. Pero la diferencia es que no pecó. Por eso fue un sacrificio digno, el pecado sin mancha, el pecado, el que va sin mancha, el que va sin imperfecciones, el Cordero perfecto, el Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dice los ángeles a los pastores? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, que es Cristo el Señor. O sea, era el que estaban esperando, el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Rey. No como ellos los esperaban. Ellos esperaban que venía a salvarlo de los romanos y convertirse en rey y que Israel volviera a ser grande. No, él venía por algo más grande. Él venía a salvarnos eternamente. Eternamente. La salvación iba a ser eterna, no de un reino que duraba, pues, si ustedes quieren, siglos, pero era finito. Entonces, Jesús, nacido de Dios, descendiente de Belén, de una virgen, porque muchas de las profecías, esas profecías, como cumplió muchas otras, que nos demuestra que Él es el Mesías esperado. Entonces, porque incluso Lucas, en Lucas 1, 31, 33, le dice a María, dice, y ahora, después de presentarse, decirle bienaventurada, le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice la otra apóstol, porque será el Salvador de todos. Jesús se quiere decir Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si iba a reinar sobre el trono de David para siempre, no nada más en época de trono, que era lo que ellos esperaban. Dice, y será grande y será llamada Hijo de Dios. Por eso los fariseos se enojaban con él y se molestaban y se preocupaban cuando él decía, mi padre, mi padre, mi padre.
¿Por qué? Porque eso implicaba que él era el Hijo de Dios y que era Dios. Entonces eso los molestaba de gran manera. E incluso dicen, danos una prueba de que eres el Hijo de Dios. Dice, no, esa prueba no les voy a dar que no sea la prueba que dio Jonás. Y ahí, ahora sí que el que tenga oídos que entienda, ¿verdad? Y ojos que vea. Él decía, voy a estar tres días fuera de este mundo y no voy a volver. Esa era la señal de Jonás. Y él decía, híjole, dice, pues es que los que me creen saben que soy el Hijo de Dios, y ustedes aunque quieran no pueden creerme. Hay gente que aunque quiera no pueda creer, ellos viven en la oscuridad. Y si vives en la oscuridad, hermano, no sé si alguna vez te ha pasado que estás en un lugar muy oscuro. Recuerdo una vez que veníamos de Rally de México, de aventura, y nos recogió un tráiler grandísimo, y traía la caja vacía. Y me dijo, súbanse atrás, chavos, estamos muy jóvenes. Y atrás era increíble lo que dice la Biblia, dice, una oscuridad tal que no podías verte la mano, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Verdad? Éramos varios amigos y nos hablábamos, pero no nos veíamos. Pasabas tu mano, una obscuridad total. Entonces dice, ustedes, aunque están aquí, tienen ojos, no pueden ver porque viven en la oscuridad. Alguien que vive en la oscuridad, hermano, así abra sus ojos y los tenga bien. En aquel momento yo bajaba en la capa de ese trailer, pero no podía ver nada. Tenía ojos y no veía. Mis ojos estaban abiertos y no veía. Eso es lo que sucede en mucha gente que tiene ojos y no ve. Mucha gente no entiende que tiene ojos y no ve. Yo me acuerdo de ese trailer, de esa caja de ese trailer, y le encuentro sentido esa plaza. Y en mi propio lado. En buenas condiciones. Entonces, queda claro que dice, y concebirás en tu vientre, darás a luz a un hijo que llamará su nombre Jesús el Salvador. Y él será llamado Hijo del Altísimo y reinará por siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, no solo concibió un niño, concibió al Hijo de Dios, se concibió al Hijo de Dios, a Dios, porque Jesucristo es Dios también, y nosotros así lo creemos. Lucas, en una de sus versículos, Lucas 1:76, dice, y tu niño, fíjense, cuando se refiere, aquí está hablándole al padre de Juan el Bautista, que ellos llevan una vida paralela. Incluso se habla que María era pariente, no dice prima ni nada, dice pariente de la madre de Juan el Bautista. Entonces, mientras a María le da el anuncio que ella va a tener al Salvador y demás, por el otro lado, Dios está trabajando para su plan, era todo un plan perfecto, y estaba anunciado que iba a venir un profeta adelante de Jesucristo, ¿sí? Y ese profeta ya estaba a punto de nacer, creo que es 3-4 meses mayor, Juan el Bautista. Y él le dice al padre de Juan el Bautista, dice, y tu niño, tu hijo, profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante, dice, y tu niño, le dice el padre de Juan el Bautista a su hijo, y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar tus caminos. Tal y como sucedió. Juan fue adelante de nuestro Señor Jesucristo y abrió camino. Incluso después Jesucristo dice, no hay ningún profeta mayor que no sea Juan. Entonces, ese niño es el hijo de David, ese niño Jesucristo, ese niño que nació y que estuvo ahí en ese pesebre, es el Hijo de Dios, es el cumplimiento de la promesa para nosotros. No debemos negarnos a hablar de la Navidad. ¿Y por qué no festejarla? Estamos festejando el nacimiento de nuestro Salvador. De él necesitamos hablar de este hecho cierto, de este hecho trascendente, de este hecho que divide la historia de la humanidad, y no tan solo de la humanidad, sino de la eternidad, ¿verdad?
Ahora, hay mucha gente que ha tratado de situar el nacimiento de Jesús. Obvio, el diablo tiene interés en que la gente no hable de esto y no conozca de esto, hermano. Pero tú y yo mínimamente debemos saber de qué estamos hablando y tratar de llevarlo más adelante. Hay muchos distractores que nos alejan de este nacimiento. Regalos, luces, fiestas. E incluso ya ahorita ya le quieren cambiar el nombre a esa fecha que ellos consideran Navidad. Ya no es Navidad, va a ser felices fiestas, porque si decimos Navidad insultamos a los que no son creyentes. Pues que se insulten, es Navidad. Estamos celebrando el nacimiento. Esos abortistas que celebran la Navidad, hay que recordarles que no se está celebrando un aborto, se está celebrando un nacimiento, ¿verdad? A los que ellos se niegan y promueven que no se efectúen. La Navidad no es algo que no podemos celebrar, es algo que debemos celebrar y recordar y darle exacta dimensión, hermanos. No se trata de que si el pesebre, que si no el pesebre, que si el 25, no el 25. No, cuestiones religiosas, son tonteras, son nimiedades, comparados con el hecho trascendente del nacimiento de Dios hecho carne. Todo lo demás, que si el pesebre de madera, que si era de piedra, que si había burro, que si no había burro, que porque en aquel tiempo no existían tal animal. No, déjense de cosas. Lo importante es que la promesa se cumplió. La Navidad es el nacimiento de Dios hecho hombre. Es el evento más trascendental, como no me canso de repetirlo, en la historia de la humanidad. El nacimiento de quien es tu Señor, mi Señor, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Dios se encarnó para darnos salvación y vida eterna. Entonces, vamos al siguiente versículo. Antes de ir, fíjense cómo es raro, ¿no? Pero nosotros a veces no nos imaginamos lo que son los ángeles. Los evocamos y no nos imaginamos qué son los ángeles. Dice en el versículo que vimos al inicio, ¿sí? Dice el versículo que vimos al inicio que he aquí que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó con su esplendor y tuvieron gran temor y los ángeles le dijeron no temáis. Fíjense, los ángeles a veces se encarnan en personas, como cuando vinieron a Sodoma y Gomorra, o en otros momentos, se presentan simplemente como personas. Pero hay veces que vienen como ángeles. A María se le apareció un ángel, y lo primero que le dice, no temas. ¿Sí? Cuando se le presenta el papá de Juan el Bautista, lo primero que le dice, no temas. Cuando se presenta ante los pastores, le dice, no temas. ¿Y por qué no temas? Porque se presenta algo sobrenatural, algo que no podemos ni siquiera concebir. Los ángeles no son esas figuras que venden ahí de yeso con vestidos rojos y con las manos aquí y las alas y caras así de perfectos sajones. No, un ángel es un ser espiritual, un ser espiritual increíble, ¿verdad? Que ni siquiera tenemos idea. Ellos pueden transformarse de forma, pueden incluso aparecer como figuras humanas, pero debe haber algo muy grande en ellos o algo muy esplendoroso, porque cuando uno está en estas tres ocasiones, ¿sí? Al padre de Juan el Bautista, a María y a los pastores, no teman, ¿sí? No teman, o sea, no se asusten con esta grandeza. Y si esos son los ángeles, ¿qué no será el Señor? Ahora, cuando le dice, les traigo una buena noticia, de gran gozo para todo el pueblo. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el mensaje, el evangelio que el ángel trae? ¿Sí? Es eso, ha nacido su Salvador. La Navidad debe recordarnos que no debemos temer, que el Salvador ha nacido, que el reino de Dios, como lo dice nuestro Señor, dice Juan Bautista, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Y nuestro Señor empieza así su ministerio, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Entonces aquí es cuando el reino de Dios se acerca, ¿verdad? Entonces no debemos temer, el reino de Dios se ha acercado. El trono de gracia que antes estaba cerrado para todos, salvo para todos, ¿verdad? Nadie podía entrar al trono de gracia, nadie podía ir al lugar santísimo, salvo el sacerdote, una vez al año. Una vez al año puede entrar el sacerdote al lugar santísimo. El día de hoy, gracias a la venida
de nuestro Señor Jesucristo, a su nacimiento, a su ministerio, a su crucifixión y a su resurrección, hoy está abierto. Hoy podemos ir libremente al Padre, podemos ir libremente al Hijo, podemos ir libremente al Espíritu, sin intermediarios, ¿verdad? Para estar en contacto con nuestro Padre, el Padre nuestro que está cerca. Es Padre nuestro. No es allá el Padre, no es el Dios lejano, no es la divinidad lejana y distante, no, es el Padre nuestro. Y nuestro es Padre tuyo y Padre mío. Entonces, y esto nos permite entrar libremente al lugar santísimo, cuando antes nada más una vez al año. Hoy no, hoy ese lugar santísimo está abierto para ti, para mí, cada vez que tú pones tu rodilla en el suelo o cada vez que clamas al Señor en tu carro, en la sala de tu casa, caminando. Ahí entras en contacto con nuestro Padre, entras al trono de gracia, ¿sí? Y tienes contacto con ese lugar santísimo. Los pastores, la Navidad nos recuerda que ya no debemos temer, ¿verdad? Dios nos dice: acérquense, el Salvador, como le dicen a los pastores, id y buscarlo, ¿verdad? Acérquense a Él. El Salvador, el Mesías, ha nacido. Dios nació para que tenga salvación tú y para que tenga salvación yo. Sí, dice Isaías en la siguiente lámina. Dice Isaías, dice 6:9, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, Él nos dice que ha sido dado un hijo. Ese niño que nació ahí es para ti, es para tu salvación. Sí, Él va a ser el príncipe. Te ha sido dado alguien que va a ser príncipe, que va a ser el Dios de todo el universo. ¿El qué es el Dios de todo el universo? El que Dios le entrega toda potestad, ¿verdad? Y es admirable, es consejero, Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. El nacimiento, el regalo, fíjense que los regalos en realidad tienen algún sentido para nosotros, deben tener un gran sentido. El nacimiento de Jesús es el más grande regalo que pudo haber dado Dios a los hombres, su propio Hijo. Oh, caray. Mira, tú darías cualquier cosa de tu vida. Si tienes un avión, darías un avión, darías un yate, darías una casa, darías lo que tú quieras. ¿Pero darías a tu Hijo? No, ¿verdad? Yo tampoco. Nuestro Señor, nuestro Padre eterno, sí dio a su Hijo el regalo más grande que pudo haber dado como Padre, porque nos ama, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por si quedara alguna duda de cuál es el amor que Dios tiene sobre nosotros y qué fue capaz de hacer nuestro Padre por nosotros, está Romanos 8:23, que dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si tanto te amó que entregó a su Hijo, tanto te amó que no escatimó a su propio Hijo. Y ahí lo puso en brazos de esa Virgen, lo puso en ese lugar de pobreza, de lo que tú quieras, cuando Él nace en esas condiciones, en un pesebre. Esto es bíblico, lo dice la Biblia por escrito. No encontraron dónde refugiarse, fueron a dar a un establo, ¿verdad? Y ahí tuvo que salir nuestro Señor Jesucristo, como un símbolo de una decisión de Él, de humildad, de ir a lo más bajo como son los hombres. Dice que los hombres somos estamos en lo más vil y menospreciado. Él nació como lo más vil y menospreciado. Como en su momento no era David, en la contraparte de él, ¿verdad? El que el Señor toma como punto de referencia a David, tan menospreciado era, ¿verdad?
que a la hora que fueron a escoger al rey entre sus hijos, a él ni siquiera lo invitaron, ¿verdad? Lo tenían ahí escondido, ¿verdad? Nuestro Jesucristo se humilla, es manso y es humilde. Él hubiera podido nacer como el más grande rey de reyes, en el palacio más grande, con las fanfarrias más grandes del mundo, con los coros celestiales tocando en el cielo y anunciando su venida. Él podía, pero él decidió dar una señal de humildad, venir como los que venía a procurar a los enfermos, a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a las prostitutas, a los homosexuales, a todos venía a salvar. Él no venía de gran nivel, no, él llegó abajo y así vivió toda su vida. Él no iba con grandes vestimentas, como algunos que se dicen sus representantes, llenos, cargados de oro y de anillos. Ese representante de él y no da su imagen, no la representa su imagen. Dios, les aseguro, no lo consigna la Biblia, pero fueron a comer a la casa de un individuo, les prestó la casa a un individuo común y corriente, que fue un segundo piso, que seguro que no era común. No poner a tu casa, pero es el vaso de plástico o de vidrio o de lo que tengas, ¿verdad? Él no buscaba la copa de oro. Soy Cristo, soy Dios. No. Le dice a la persona, dame de beber. ¿Y qué crees que dijo esta señora? Espérate, que voy por un vaso. ¿No tienes una copa de oro para tomar agua? No fue así. Nuestro Señor fue muy humilde desde su nacimiento, durante su vida. Él es Dios encarnado. Él es 100% Dios, Él es 100% hombre. Él siente y comprende tus debilidades y tus situaciones, tu dolor, porque Él lo vivió. Él vivió el dolor de la pérdida de Lázaro y lloró. Él vivió el miedo, la angustia de saber el dolor que le esperaba antes de crucifixión, ¿verdad? Él fue tentado en todo. Entonces, Él te comprende, hermano. El hecho de que Dios haya nacido es el evento más grande de la historia, de la eternidad, ni siquiera de nuestra época moderna. No es el evento más grande de 2000 años a la fecha, no, es el evento más grande de la eternidad. Dios hecho hombre, Dios que viene a salvarte, Dios que viene a abrazarte, Dios que viene a amarte, a abrazarte, a llevarte al Padre, a su reino eterno, hermano. Celebremos esa Navidad. No de piñatas, no de regalos, no de árboles, no de gritos, no de borrachera, no de una alegría ficticia. Alegremos nuestro corazón y nuestro espíritu de que Dios nació y de que tú y yo somos unos de los llamados a conocerlo de su santo Rey. Hermano, que Dios te bendiga, que bendiga a todas y cada una de las familias que nos acompañan. Bendiciones para toda tu familia hoy y siempre, y que todos estos días, los días siguientes de tu vida, estén llenos de bendiciones para ti y para tu familia. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.